Descubiertos, 3 escalofriantes relatos verdaderos del final del verano que te embrujarán. Laura, madre soltera de 30 años, apretaba los dientes mientras dejaba a su pequeño Diego en la escuela. Esa mañana, un escalofrío recorrió su espalda cuando escuchó sus risas, pero algo en el aire era diferente, oscuro. Cada vez que regresaba a su casa en el barrio humilde de la periferia, la tensión crecía como un monstruo escondido bajo su cama. Durante el día, este rincón de la ciudad parecía común, pero al caer la noche, lo extraño comenzaba a surgir. Las luces de la calle se apagaban y encendían sin razón, parpadeando como un latido enfurecido. Extrañas sombras danzaban en su jardín, como si se burlaran de su vulnerabilidad. Los susurros flotaban, llenando cada rincón de su hogar, y Laura se preguntaba, ¿qué estaba sucediendo realmente? A medida que el verano transcurría, las noticias se tornaban más inquietantes. Vecinos que desaparecían como si jamás hubieran existido. El carnicero que siempre le regalaba un poco de carne para los tacos, la señora de la sopa que ofrecía un abrazo sincero, todos ausentes, como ecos ahogados por el miedo. Laura, con su corazón acelerado, intentaba mantener la normalidad para Diego, pero su mente bullía con pensamientos oscuros, aterradores. Los rumores sobre un culto en el barrio hicieron eco en su cabeza, alarmando aún más su espíritu inquieto. Hasta que un día, al acudir a la policía, la indiferencia de los agentes le dio escalofríos más profundos que cualquier sombra en su jardín. Ellos solo ofrecieron palabras vacías, ecos vacíos que resonaban en su mente. Pero en sus miradas encontró la verdad. Estaba claro que el mal no solo habitaba en la oscuridad, sino también en quienes supuestamente debían protegerla. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La noche del festival del barrio llegó. La música sonaba, los fuegos artificiales deslumbraban, pero la atmósfera estaba cargada de una tensión que se podía morder. Las risas eran extrañas y Laura sintió en su interior un nudo helado. Diego, inocente, se alejó hacia un grupo de niños. Sin embargo, cuando se dio la vuelta, ya no lo vio. El pánico le paralizó el corazón, su voz se quebró mientras llamaba su nombre entre la multitud. Se acercó a un vecino que solía ser amable, pero su mirada era inquietante, una sonrisa siniestra que le heló la sangre. «Él está donde no puedes encontrarlo», murmuró, mientras las risas se convertían en ecos distantes y un lamento profundo comenzó a emanar del suelo. En ese momento, Laura comprendió que la verdad estaba escondida en las sombras que la rodeaban. El terror apretaba su pecho mientras se preguntaba, ¿qué pasaría si algo oscuro se había llevado a su hijo? Sin más control, se adentró en la oscuridad, lista para enfrentarse a los secretos que acechaban en su hogar que encontrará en su búsqueda desesperada. Laura respiró hondo, sintiendo cómo su pecho se comprimía con cada inhalación. La música del festival sonaba lejana, como si un velo hubiera caído entre ella y el resto del mundo. Se adentró en el oscuro callejón que separaba su casa del lugar donde había visto por última vez a Diego. Las sombras parecían cobrar vida, deslizando sus garras por las paredes, llevándose consigo cualquier vestigio de luz. Mientras avanzaba, los murmullos de los vecinos se convertían en susurros penetrantes en su mente. Un sacrificio, nunca volverán, se repetían como un mantra aterrador. A cada paso el frío comenzaba a calar en sus huesos, y un estremecimiento incontrolable hizo vibrar su cuerpo. Con cada esquina que giraba, sentía que el aire se tornaba más espeso, como si lo rodeara una niebla oscura que la asfixiaba. Al fondo del callejón, una figura borrosa la observaba. La silueta no tenía rasgos claros, solo una oscuridad intensa que parecía absorber la luz a su alrededor. Laura se detuvo en seco, el corazón latiéndole con fuerza en los oídos. Diego, gritó, su voz resonando en el silencio cargado de miedo. La figura se movió rápido, desapareciendo entre las sombras, pero no antes de que un escalofrío recorriera su espalda, un susurro gélido que pareció llamar su nombre. Laura, impulsada por un instinto de desesperación, continuó avanzando. Lo que había comenzado como un intento de encontrar a su hijo se convirtió en una búsqueda frenética por desenmascarar un secreto que prefería no conocer.
Su mente daba vueltas pensando en el culto mencionado entre susurros, en las miradas vacías de los vecinos, en la risa extraña de aquellos niños que ahora parecían formar una especie de elenco en una obra macabra. En medio del callejón, un destello de color interrumpió sus pensamientos. Un viejo farol, apenas iluminando una puerta de madera desgastada, le indicó el camino. Laura, presa del pánico, corrió hacia él. Sus manos temblorosas empujaron la puerta con un crujido que resonó más fuerte de lo que esperaba. El interior estaba oscuro y un hedor a putrefacción le golpeó la nariz con una fuerza implacable. Diego gritó de nuevo, pero esta vez su voz sonó apagada, como si las paredes mismas se tragaran su desesperación. Sentía que sus piernas temblaban, que sus instintos le gritaban que retrocediera. Pero la imagen de su hijo no la dejaba, un espectro que corría por su mente. Cuando sus ojos comenzaron a acostumbrarse a la oscuridad, vio algo que la hizo detenerse. En una esquina del cuarto un pequeño altar estaba montado, rodeado de velas negras que emitían un brillo espectral. Y en el centro un muñeco de trapo, que a simple vista podía parecer un juguete, llevaba la imagen del rostro de Diego. El terror la invadió, sus manos empezaron a temblar. Esto no puede ser real, pensó. Pero entonces, de entre las sombras, la risa de Diego se dejó oír. Era una risa que no era de alegría, sino de una locura inquietante. Laura sintió un nudo en el estómago. ¿Qué le había sucedido a su hijo? Algo oscuro acechaba en su barrio, y ahora tenía su mirada fija en ella. El silencio se apoderó del lugar, y la temperatura descendió de golpe. Y en ese instante de horror, lo comprendió. No solo estaba buscando a Diego, estaba a punto de encontrar mucho más. Un grito desgarrador resonó de la última habitación de la casa. El corazón de Laura se detuvo. Diego fue su único pensamiento. Pero ¿quiénes eran los verdaderos guardianes de esta oscuridad? ¿Y cuán lejos estaba dispuesta a llegar para salvarlo? La búsqueda apenas comenzaba y el terror no hacía más que crecer. Laura se movió hacia la última habitación, cada paso resonando como un eco aterrador en la penumbra. El grito había desaparecido, dejando un silencio aterrador que la envolvía. ¿De dónde había venido? Su mente recorría cada rincón oscuro del lugar, intentando conectar cada punto, cada susurro, cada sombra que había visto. Al entrar a la habitación, el aire se volvió helado, como si la esencia de la desesperación se hubiera apoderado del espacio. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones extrañas, símbolos que giraban y se retorcían como si tuvieran vida propia. Laura apenas podía sostenerse, los ojos se le llenaban de lágrimas mientras la visión de su hijo invadía cada rincón de su mente. Diego volvió a gritar, pero esta vez su voz sonaba lejana y hueca. La risa resonó nuevamente, esta vez más clara, y fue acompañada de un sonido que le heló la sangre, el crujir de la madera. Algo se movía detrás de ella. Se dio la vuelta bruscamente enfrentando la oscuridad, esperando ver la silueta de su hijo. Pero lo que vio la dejó paralizada. Una figura alta y delgada, con una piel pálida que brillaba a la luz de las velas, se materializaba lentamente en el umbral. No tenía rostro, solo una sonrisa grotesca y ancha que parecía burlarse de su desesperación. Sus pies se aferraban al suelo, un instinto primario le decía que huyera, que escapara de esa pesadilla. Pero algo la mantenía fija, un magnetismo oscuro. La figura acercó una mano huesuda hacia ella, como invitándola a acercarse. Mamá, susurró una voz que parecía ser la de Diego, aunque distorsionada y fría, como el eco de un recuerdo olvidado. Laura dio un paso hacia adelante, el corazón latiéndole en la garganta. «¿Diego? ¿Eres tú?», preguntó, la voz temblorosa y quebrada. Pero al acercarse, su esperanza se desvaneció rápidamente. La figura ya no era solo una proyección de su miedo, era un símbolo de todo lo que había perdido y de lo que estaba por venir. «Los perdimos», resonó la voz desde la figura, «nunca volverán, y tú nunca escaparás». Un grito desgarrador surgió de ella, una mezcla de dolor y rabia, mientras su mente se fragmentaba. Retrocedió, tropezando con algo en el suelo. Era el muñeco de trapo que había visto en el altar, ahora con un rostro aún más grotesco, como si la degeneración del ambiente se hubiera apoderado de él también. Había algo oscuro persiguiéndola, más allá de las sombras, más allá de esa figura. Un rugido sordo llenó el aire y de las paredes comenzaron a brotar formas indistintas, rostros en agonía que la observaban con ojos vacíos, condenados a presenciar algo horrible.
¿Qué es esto?, pensó, la desesperación apoderándose de ella. Las inscripciones empezaron a brillar, ardiendo con una luz roja, como si la propia casa le avisara del peligro inminente. Algo en su interior la urgía a actuar, a salir de allí antes de que las sombras consumieran toda su existencia. Pero antes de que pudiera encontrar la puerta, la figura avanzó hacia ella, y una risa escalofriante retumbó en sus oídos. Ella cerró los ojos, dejando escapar un último grito de esperanza, un deseo de que todo hubiera sido solo un mal sueño. Al abrirlos nuevamente se encontró rodeada por todas esas figuras, como si estuvieran preparándose para llevarla al mismo abismo que había capturado a su hijo. Laura sintió que el mundo se desvanecía, y solo quedaba la pregunta en su mente: ¿realmente estaría dispuesta a sacrificarlo todo por salvar a Diego? Un temblor la recorrió y, en medio de la desesperación, un nombre escapó de sus labios: Diego. Pero ya era demasiado tarde. La sombra se abalanzó sobre ella con una rapidez aterradora, llevándola hacia la oscuridad donde solo existía el eco de su propio grito. Y en la oscuridad un nuevo sonido se elevó, un susurro escalofriante que resonó a su alrededor, prometiendo que la búsqueda apenas había comenzado. ¿Qué otros secretos se ocultaban detrás de esas paredes? ¿Quiénes eran realmente los que la habían estado mirando? La oscuridad la envolvía. Laura sintió que caía en un abismo sin fin, un lugar donde el tiempo y el espacio se distorsionaban. El eco de su grito resonaba, como un lamento perdido entre las sombras. Quiso abrir los ojos, pero cada parpadeo era un esfuerzo titánico, como si los sueños y pesadillas se entrelazaran en un solo momento. A su alrededor, pudo percibir susurros ininteligibles. Eran voces, sí, pero no eran humanas. Eran ecos de aquellos que habían perecido en aquel lugar, advertencias ahogadas que se mezclaban con un llanto profundo. En un impulso logró abrir los ojos, y lo que vio la dejó sin aliento. Estaba en un salón vasto, pero el suelo estaba cubierto de una espesa niebla gris. Las paredes estaban repletas de retratos de personas, rostros tristes que parecían observarla. Sin embargo, el horror real no venía de las caras, sino de la forma en que sus ojos parecían seguirla, vigilándola con una mezcla de compasión y desdén. Laura se levantó, temblando. Cuanto más caminaba, más reconocía aquellos rostros. Eran conocidos, amigos y familiares que había perdido a lo largo de los años, todos atrapados en este limbo. Diego, gritó una vez más, añorando el sonido de su voz que la había guiado en la oscuridad. Pero solo recibió silencio y la risa burlona que provenía de aquel ser sin rostro. De pronto una sombra se deslizó frente a ella, y el ambiente se tornó pesado y frío. El aire se tornó denso como si estuviera sumergida en agua helada. La figura de antes apareció nuevamente, esta vez acercándose con un paso lento pero amenazador. Laura sintió que su corazón se encogía. Te dije que nunca escaparás, resonó aquella voz distorsionada como un eco aterrador. Tu sacrificio es inminente, no puedo. Laura gritó, retrocediendo. El miedo la abrazaba, la desesperación la empujaba a buscar una salida, pero cada dirección parecía cerrarse. La figura extendió su mano, y lo que una vez había sido un gesto de invitación ahora se transformó en una captura, un agarre amenazante que la mantenía fija en su lugar. Tus miedos son nuestro alimento. Dale vida a este lugar, susurró la sombra, y Laura comprendió que las inscripciones en las paredes eran algo más que símbolos extraños, eran la historia de aquellos que habían sido atrapados, los que habían sacado de su interior el terror para engordar esta pesadilla. ¿Cómo? A punto de rendirse, Laura recordó las risas de Diego, su calidez. La desesperación se tornó en ira. No te los llevarás, gritó, su voz firme resonando en el abismo. Con un esfuerzo sobrehumano, reunió toda su fuerza y se lanzó hacia adelante. Al cruzar la distancia, sintió que algo estallaba en su interior. Las luces de las inscripciones comenzaron a titilar, y un grito penetrante emergió de la figura, como si se estuviera desgarrando. Las paredes empezaron a temblar, y aquellos retratos de sus seres queridos se desvanecieron en la oscuridad. Pero la figura no se rindió. Esto no ha terminado, Laura susurró en un alarido desgarrador. En el último instante antes de que el caos colapsara sobre sí mismo, vio una imagen de su hijo sonriendo. Y luego todo se volvió negro. Cuando Laura recuperó la vista, se encontraba de nuevo en la habitación, pero algo había cambiado. El aire ahora era pesado y tibio.
Las inscripciones brillaban con un fulgor ominoso, y el muelle de trapo yacía a sus pies, con una expresión de terror que parecía más viva que nunca. —¿Diego? —llamó la voz quebrada, el corazón palpitando como un tambor. Pero la casa tenía sus propios planes. Justo cuando pensó que todo había acabado, un susurro reverberó a través de las paredes, más claro que antes, y la risa burlona resonó nuevamente en su mente. —Lo encontraste, pero ¿estás lista para lo que viene? Y en ese momento de terror inminente, Laura se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba, y que la verdadera oscuridad aún la aguardaba. Laura parpadeó varias veces, intentando acostumbrarse a la tenue luz que brotaba de las inscripciones en las paredes. Pero cada parpadeo solo hacía que la escena se tornara más angustiante. Las sombras danzaban a su alrededor, formando figuras grotescas que se retorcían como si gozaran de su sufrimiento. Diego volvió a llamar, esta vez con una mezcla de esperanza y desesperación. Se arrastró hacia el muelle mientras el aire pesado la abrazaba como una serpiente constrictora. Su corazón latía con ansiedad, sabía que debía encontrarlo, que debía salvarlo antes de que esa sombra lo reclamara. Pero ¿dónde estaba? ¿Y cómo podía luchar contra una entidad que alimentaba su miedo? De repente un brusco silencio llenó el aire. Las voces cesaron y la risa burlona se apagó como un eco lejano. Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se giró lentamente y allí, en la penumbra, estaba de pie una figura familiar. Era su hijo, su pequeño sol, Diego. Sus ojos, una mezcla de alegría y tristeza, la miraban con una sinceridad que le rompía el corazón. —Mamá —exclamó, dando un paso hacia ella. Pero algo en su voz sonó distante, como si hablara desde un rincón más allá de la vida y la muerte. No, esto no es real. Laura retrocedió, sintiendo la niebla elevarse a su alrededor, engulléndola. No puedes estar aquí. No puedes ser tú. El rostro de Diego se tornó grave, casi doloroso. Mami, tienes que ayudarme, dijo, murmurando las palabras con una dulzura que afiló su angustia. Ellos no me dejan ir. ¿Tienes que vencer al miedo que estás diciendo? Laura sintió que una ola de desesperación la arrastraba. No puedo hacerlo sin ti. Dime cómo. Las inscripciones alrededor de la habitación comenzaron a vibrar, desatando un eco de risas desquiciadas, las mismas que había escuchado antes. La figura sombría reapareció, entrelazando sus dedos como si se deleitara con el sufrimiento de Laura. Tu amor es la clave, pero el miedo es el guardián. ¿Estás lista para la verdad? La voz resonó, llenando cada rincón del salón con una sinfonía aterradora. Laura sachó un grito, pero sus palabras se convirtieron en un susurro. No tengo miedo, intentó, pero el temblor en su voz la traicionó. ¿De verdad? Entonces escucha, la sombra se abalanzó sobre el muelle, enredándose en un abrazo cálido y helado al mismo tiempo. Así las viejas inscripciones comenzaron a brillar, revelando secretos antiguos, historias desgarradoras de aquellos que se habían enfrentado a lo desconocido y fracasado. Un mar de recuerdos se derramó sobre ella, llenándola de una tristeza desgarradora. No puedo ver esto, gritó, cubriendo su rostro con las manos mientras las visiones de dolor y desesperación la asediaban. Pero el dolor era visceral, arraigado, como una espina en su corazón. Una risa burlona llenó el aire, resonando como un trueno. Tu venganza no es suficiente. Necesitas alimentarte de tu miedo, transformarlo en poder. Tienes que decidir. Laura, a medida que la oscuridad se espesaba, sintió que su entorno se desvanecía. Su corazón latía con fuerza, el pánico envolviéndola como la niebla. Se dio cuenta de que debía tomar una decisión, y la ansiedad la desgarraba. ¿Qué harías tú por amor?, le susurraba la sombra, mientras el aire se llenaba con el eco de los que habían caído antes que ella, atrapados sin piedad en ese limbo. ¿Lo harías todo? Laura sintió que el tiempo se detenía. Antes de que la respuesta a esa pregunta brotara de sus labios, la risa burlona resonó con más fuerza que nunca, y sintió que todo se desvanecía a su alrededor. Solo había oscuridad. Cuando finalmente volvió a abrir los ojos, se encontró sola en la habitación, con el rostro enrojecido por las lágrimas. Pero sabía que no estaba fuera de peligro. La pregunta de la sombra aún danzaba en su mente. ¿Qué harías tú por amor? Los muelles chirriaron detrás de ella, atrayéndola de nuevo a su esencia perturbadora. Una inquietud la invadió, y el eco de la pregunta reverberó.
Algo la estaba observando, algo mucho más peligroso que antes. Entonces, un crujido agudo resonó en la penumbra. Volteó y ahí estaba de nuevo, la figura conocida pero distorsionada, acercándose con una velocidad inusitada. La certeza la golpeó, la verdadera prueba apenas comenzaba. «¿Estás lista para lo que sigue, Laura?», murmuró, mientras el aire se volvió aún más pesado. A continuación una risa sarcástica rompió el silencio, llenando su corazón de terror. ¿Estaría realmente lista para la oscuridad que se aproximaba? Laura sintió como un sudor frío recorría su frente al ver la figura acercarse. La distancia se acortaba en un instante y aunque conocía su rostro, ahora estaba deformado. Los ojos de Diego parecían hundirse, cada paso que daba se hacía eco de sus propios latidos acelerados. «No. No te acerques», gritó, pero su voz se ahogaba en la densidad del aire. Era como si estuviera atrapada en un sueño del que no podía despertar. Ella quería correr, pero su cuerpo estaba paralizado, plantado en el frío suelo. ¿Era realmente él? ¿O solo otra trampa de la sombra? «¿Por qué tienes miedo, mamá?», la voz de Diego resonó suavemente. «Siempre dijiste que el amor puede vencerlo todo», cállate. Laura cerró los ojos con fuerza, para no ver la distorsionada imagen de su hijo. Pero al hacerlo el recuerdo de su risa, su alegría, la abrumó. «Noquiero perderte», no, otra vez la risa burlona resonó, confiada y llena de acompañamiento. «No puedes perder lo que nunca poseíste». La sombra se acercó más, envolviendo a Laura en un abrazo denso y frío. «Esa es la verdad que debe enfrentar». Laura sintió que su mente se desvanecía, los recuerdos del pasado se superpusieron a la realidad. Su mente regresó a la tarde soleada en que Diego corrió hacia ella con la brisa jugando con sus cabellos. Quiso aferrarse a esa imagen, a esa vida feliz. Pero en su lugar, la sombra le ofrecía recuerdos de opresión, de padres que temían perder, de amores que nunca regresaron. «No. Cállate», gritó de nuevo apretando los puños. «No eres él. Eres un monstruo. Pero todavía te necesito, Laura». La sombra se encarnó en una figura que ahora podría parecerse a Diego, si no fuera por la maldad que emanaba. «Estoy aquí por ti. Por tus fallas. Por tu indiferencia. Ven, mamá. Ven a jugar». Cada palabra era un cuchillo que atravesaba su pecho. La oscuridad la rodeaba, los murmullos de aquellos que habían caído resonaban en su cabeza, cada susurro un grito sordo que le advertía de la trampa mortal que estaba a punto de caer. Entonces el aire se tornó más pesado, como si un ejército de sombras se preparara para un asalto. Laura se dio cuenta de que necesitaba confrontar su miedo, no solo por ella, sino por Diego. «No puedes controlarme», exclamó, abriendo los ojos. «Soy su madre. Te enfrentaré. No te tengo miedo». La figura se detuvo. La risa burlona se apagó, su rostro se contorsionó en furia. «¿Crees que puedes liberarte del miedo? El miedo es lo que te constituye». Laura sintió que el suelo vibraba bajo sus pies. Había tomado una decisión y, sin saber si sería suficiente, se concentró en el amor que sentía por su hijo. Respiró hondo y se lanzó hacia adelante, extendiendo las manos hacia la sombra. «Por Diego te venceré», gritó con toda su fuerza. En el instante en que sus manos tocaron la sombra, una explosión de luz la envolvió. La sala se iluminó como si todo el dolor acumulado fuera absorbido por su luz, evaporando la oscuridad a su alrededor. Pero en el momento en que la luz tocó la sombra, se sintió un desgarrador grito que resonó en sus oídos. No era un grito cualquiera, era una mezcla de desespero y odio que hizo temer por su alma. Laura se dio cuenta de que no todo había terminado. La sombra, herida, se restablecía y sus ojos ardían con un nuevo fuego. «Esto apenas empieza», murmuró la figura, su voz ahora un eco agudo. «Tendrás que enfrentar más que solo miedo». La habitación tembló con el eco de la advertencia, y justo cuando la luz comenzaba a disiparse, una nueva figura emergió de la oscuridad. Un ser aún más imponente y terrorífico, con un aura que exudaba la esencia del pánico mismo, se situó frente a Laura. «¿Estás lista para lo que realmente viene, Laura?» El terror se enroscó en su estómago. No estaba cerca de haber terminado. La batalla real apenas comenzaba. Y lo único que podía hacer ahora era prepararse para lo peor. ¿Qué otra cosa se alzaría ante ella?
La respuesta acechaba en la penumbra, encarnado en ese nuevo horror que prometía desatar la verdadera pesadilla. Laura respiró hondo, tratando de encontrar algún resquicio de coraje en medio de la tormenta de emociones que la asaltaban. La figura frente a ella era aún más oscura, más fría que la sombra que había enfrentado antes. Sus ojos, redondos y brillantes, parecían absorber la luz, haciéndola disminuir hasta convertirse en un susurro. «Soy lo que has temido toda tu vida», dijo la criatura con voz profunda, como un eco en un túnel interminable. «Soy tu angustia y tu culpa, la culpa que cargaste cuando decidiste alejarte, cuando decidiste olvidarlo todo». Laura sintió su estómago revolverse. Ese ser había encontrado la manera de hurgar en sus cicatrices más profundas. «No eres real», murmuró, todavía aferrada a la esperanza de que era una ilusión, un sueño del que iba a despertar. «No puedes ser real». «No. Mira a tu alrededor». La criatura alzó un brazo, y el entorno cambió al instante. Las paredes de la habitación se desvanecieron, revelando un parque, un lugar donde antes había risas y juegos. Sus ojos se llenaron de lágrimas al reconocer el columpio que Diego adoraba, donde una vez lo había empujado con amor. «¿Recuerdas esto, verdad?», el ser insistió, su voz envolvente. «¿Recuerdas lo feliz que eras? Hasta que lo perdiste todo». Laura sintió una punzada en el pecho. Aquel recuerdo había sido sepultado bajo la tristeza, pero ahora revivía, ardiente y doloroso. «Eras una madre, pero no lo suficiente. Siempre dijiste que el amor puede vencerlo todo, pero tú abandonaste a tu hijo». La voz del ser resonó con un veneno que penetraba en su alma. «Cállate», gritó intentando bloquear sus palabras, pero cada grito era un eco que reverberaba en su mente. El aire alrededor se iba haciendo más denso, una especie de néctar oscuro que la oprimía. «¿No fue así como puedes estar tan segura? Todo lo que has perdido, todos esos momentos, fueron por tu falta de valentía. Mira cómo giran tus recuerdos: muerte, desamor, abandono». La voz retumbaba y con cada palabra, la figura se acercaba más, como si estuviera tratando de devorarla. Laura se sintió encarcelada en sus propias emociones. Lo que él decía era cierto, pero ella no podía dejar que eso la destruyera. La desesperación creció en ella como un fuego salvaje. El dolor estaba presente, pero también lo estaba la furia. «No te creo», respondió con la voz más firme de lo que se sentía. «No soy una cobarde. No permitiré que me consumas». «¿Y si te demuestra lo contrario?». El ser sonrió y en ese instante un grito aterrador reverberó en el aire. Era un sonido que resonó a través de las paredes, un eco del llanto de un niño. Laura reconoció la tristeza en aquel llanto, un llanto que hacía eco en su corazón. «Diego», gritó y la angustia la invadió. La criatura comenzó a desvanecerse hacia la penumbra, su doloroso grito ahora una melodía de lamentos. «No, vuelve aquí». Pero solo había silencio. Laura se dio cuenta de que había dejado escapar la oportunidad de enfrentar su mayor miedo. Sin embargo, un pequeño fleco de esperanza se encendió en su interior. Tenía que luchar. No era solo su vida en juego. Era su hijo, la razón detrás de cada decisión. «Si tengo que enfrentarte con todo lo que soy, lo haré». De repente una nueva oscuridad se cernía sobre ella, más densa, más amenazante que la anterior. La figura estaba regresando, esta vez acompañada de un coro de susurros. Miradas de aquellos que también habían caído se mezclaron con el escenario de su vida. «Prepárate, Laura», resonó la voz, a la vez suave y cruel. La verdadera prueba apenas comienza. La tensión escaló en el aire, y un pánico helado atravesó su columna. Sabía que el desafío era mayor de lo que había imaginado. ¿Sería capaz de salvar a Diego y vencer sus propios demonios? La lucha se intensificaba, y el tiempo se desvanecía. ¿Qué nuevas sombras surgirían de la oscuridad para enfrentarla? Una pregunta lacerante quedó flotando en el aire. Laura debía encontrar la respuesta, antes de que fuera demasiado tarde. Laura sintió como su corazón latía descontroladamente. La oscuridad parecía palpitar a su alrededor, como si estuviese viva, esperando a que cometiera el más mínimo error. Sin embargo, su determinación crecía. Era el momento de enfrentarse no solo a sus miedos, sino a la oscuridad que amenazaba llevarse lo que más amaba. Los susurros se intensificaban, llenando el aire con ecos de voces pasadas, de personas que habían sucumbido a sus propios demonios.
Era un coro de sombras, hablándole directamente a su alma. No tienes ninguna oportunidad, se burlaban. Cada palabra parecía un puñal, hiriéndola más profundamente. Eso no es cierto, gritó, su voz resonando como un trueno en la penumbra. No voy a dejar que me controle más. Con cada sílaba, la criatura se acercaba más, sus ojos brillantes y hambrientos. Y aún así, Laura estaba decidida. Su amor por Diego iluminaba la oscuridad como un faro perdido en medio de una tormenta. Una ráfaga de viento frío la sacudió, trayendo consigo una imagen aterradora, una figura en la distancia, con un niño en brazos. El rostro del niño era una máscara de terror, los ojos anhelando ayuda. Mamá, parecía decir, aunque no emitía sonido alguno. Diego, el nombre brotó de sus labios, un lamento incontrolable. La desesperación rasgó su pecho como un animal salvaje. Aquel niño a quien había perdido, estaba ahí atrapado. Laura estaba segura. Dame lo que quieres, imploró al ser oscuro, su voz ahora más fuerte. Tómame a mí, pero déjalo a él en paz. La criatura se detuvo evaluando su propuesta. ¿Por qué debería?, preguntó como un niño travieso que juega con el destino ajeno. Ese niño es un recordatorio de tu fracaso. ¿Por qué no entregarlo y liberarte de la carga que llevas? No lo entiendes, dijo Laura, apretando los puños. No es una carga. Es mi responsabilidad, mi amor. Sus palabras resonaron en la negrura, y por un breve instante el ser pareció titubear. Laura aprovechó la oportunidad. Nadie debería sufrir por mis errores. Lucharé para demostrar que aún hay esperanza. Una chispa comenzó a brillar en la oscuridad, un pequeño rayo de luz que iluminaba su camino. Recordó el momento en que Diego había aprendido a andar en bicicleta. Su risa, sus caídas. Ese amor era más fuerte que cualquier oscuridad que pudiese enfrentar. Tú no puedes romperme, gritó de nuevo, su miedo transformándose en furia. Con cada palabra la luz crecía, extendiéndose como un manto que desvanecía sombras. Laura sintió su poder tomando forma, un escudo contra la oscuridad. El ser se retorció, su figura deformándose ante el resplandor que emanaba. ¿Qué has hecho? La voz del demonio era ahora un susurro temeroso, y su confianza empezó a tambalearse. Sin embargo, en medio de aquel enfrentamiento, un nuevo grito resonó, en esta ocasión más cercano, un eco que atravesó su mente. Mamá. Sácame de aquí. Era Diego, un llamado que heló su sangre y avivó su determinación. No voy a dejarte, murmuró para sí misma, sintiendo que la energía de su amor volcaba el curso de la batalla. Pero al mismo tiempo un nuevo horror acechaba, haciendo que el aire se volviera más denso nuevamente. Algo más venía en la oscuridad, más poderoso, más amenazante. La figura oscura se diluyó ante sus ojos, pero una risa siniestra resonó a su alrededor, un eco burlón que anunciaba un cambio inminente. Esto no ha terminado, Laura. Ven a jugar. La sensación de desesperación se adueñó de ella. Mientras se aferraba a su luz, se preguntaba, ¿era suficiente sus esfuerzos? ¿Debería arriesgarlo todo, incluso a Diego, para enfrentarse al nuevo horror que se avecinaba? La oscuridad susurró su nombre nuevamente, llenando el aire con frialdad. Laura sabía que no había vuelta atrás. Lo desconocido se cernía sobre ella, y debía estar lista para la próxima batalla. ¿Qué otra pesadilla despertaría en su camino? Laura se quedó paralizada por un momento, la risa burlona del ser pesando sobre ella como una losa. Sudor frío recorría su espalda, y la luz que había generado empezaba a parpadear, vacilando ante la presión de la oscuridad que se cernía sobre ella. La sensación de desasosiego la envolvía, pero no podía rendirse. No podía dejar que la angustia la devorara. ¿Dónde estás, Diego?, murmuró, sus ojos atravesando la negrura en busca de respuestas. Pero en lugar de encontrar a su hijo, comenzó a escuchar un goteo incesante, como si la penumbra llorara. El sonido resonaba, un eco que se arrastraba entre los pliegues de la oscuridad, llevándose consigo la esperanza. De repente el goteo se transformó en murmullos, voces que retumbaban en su mente. No lo encontrarás, ya no está, repetían, susurros que se acoplaban al horror que la rodeaba. La angustia creció en su pecho, un nudo que amenazaba con asfixiarla. Cállense, basta, gritó, su voz resquebrajándose. Laura sabía que cada palabra que decía era un grito de vida, un desafío a los fantasmas que la acechaban.
Se obligó a avanzar, sintiendo el frío del suelo bajo sus pies descalzos. La oscuridad parecía palpitar a su alrededor como un monstruo hambriento, y el impulso de girar y huir la tentaba constantemente. Al dar un paso más hacia adelante, un destello de luz la deslumbró. Una silueta emergió de la nada, y aunque el miedo la invadió, sintió una chispa de esperanza. Era él. Era Diego. La figura del niño se dibujó con más claridad, los cabellos alborotados, la risa que solía llenar sus días de alegría, ahora reemplazada por la expresión de terror que había visto antes. Diego. Las palabras le salieron entre susurros entrecortados, mientras se acercaba a él. Pero a medida que lo hacía, la figura del niño comenzó a desvanecerse, como si la oscuridad quisiera tragárselo de nuevo. No te vayas, suplicó, extendiendo las manos hacia él. Por favor. Mamá, su voz, un grito desgarrador que la atravesó, resonó en su mente. Ayúdame. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Voy a salvarte, lo prometo, dijo, aferrándose a la última brizna de coraje que le quedaba. Pero el ser oscuro apareció nuevamente, su figura ahora más sólida que antes. No puedes tenerlo, es mío. Laura lo miró a los ojos. No tienes poder sobre mí. Él es mío. La luz brotó de nuevo, esta vez con más fuerza, iluminando el entorno y enfrentándose a las paredes de sombra. Sin embargo, en la periferia de su visión, lo vio, una mirada siniestra se dibujó en el rostro del demonio, sonriendo de forma burlona. ¿Crees que esto es solo un juego entre tú y yo? Soy la oscuridad que ha consumido más que tu hijo. Tengo más que ofertarte. Laura sintió como su estómago se retorcía ante sus palabras. Su mente luchaba por entender. ¿Qué quieres decir? Incluso en tu luz hay tinieblas, explicó el ser, su voz ahora un coro malévolo de ecos. Las puertas se abren a la pesadilla, y tú te has vuelto parte de ella. Antes de que pudiera reaccionar, un torrente de sombra se abalanzó sobre ella, envolviéndola, absorbiendo su luz, haciéndola sentir cada vez más pequeña y menos capaz. El aire se volvió espeso, y era como si la realidad misma se rasgara a su alrededor. No, gritó, pero la presión era abrumadora. Todo se oscureció en su mente y entonces sintió su ser desmoronarse en un vacío interminable. Cuando recobró la conciencia, se encontró en un lugar. Un bosque espeso con árboles que parecían susurrar su nombre, pero algo ya no estaba bien. Y en la distancia, el eco de una risa obstinada resonaba entre los troncos retorcidos. Esto apenas comienza, Laura, murmuró la oscuridad, y el bosque pareció cobrar vida, preparándose para devorarla. Sin saber qué pasaría a continuación, el terror frío se apoderó de su ser. ¿Qué secretos escondía este nuevo mundo? ¿Podría encontrar a Diego antes de que el horror la consumiese por completo? La amenaza era inminente y Laura sabía que la próxima prueba sería aún más aterradora. Laura respiró hondo, sintiendo la humedad del aire del bosque mezclándose con la tensión que oprimía su pecho. Cada paso que daba sobre el suelo blando la conectaba más a un mundo de sombras y ecos lejanos. No importaba cuán oscuro o temible se volviera el camino, su primer pensamiento siempre era Diego. Tenía que encontrarlo. Las sombras entre los árboles parecían moverse, como si fueran parte de una danza macabra, poniendo a prueba su determinación. ¿Dónde estás, mi amor?, murmuró, su voz llena de anhelo y miedo. El bosque le respondía con un susurro escalofriante, recordándole que cada árbol tenía su propia historia, algunas llenas de dolor, otras marcadas por sacrificios olvidados. Unos pasos más adelante una brisa helada la golpeó, trayendo consigo una fragancia familiar, un aroma que solo podía pertenecer a su hijo. Diego, gritó, su corazón bañándose en la esperanza. Al fondo una figura pequeña parecía moverse entre los árboles. Corrió sin pensar, pero cuando llegó se encontró frente a un espejismo. Ante ella una imagen distorsionada de Diego se desvanecía tan rápido como había aparecido. No, su grito resonó entre los árboles, pero el eco fue su única respuesta. La risa burlona de la sombra retumbaba en su mente. Creíste que sería tan fácil, ¿verdad? Como si la propia oscuridad se estuviera divirtiendo a su costa. Laura apretó los dientes, furiosa. No podía dejar que eso la detuviera. Soy su madre y nunca dejaré de buscarlo, afirmó con fuerza, intentando reunir el poder del amor que sentía por su hijo. De pronto una luz tenue surgió entre los árboles.
Un viejo farol, bañado en un brillo cálido, parecía llamarla. Se acercó con determinación, el aura dorada crecía mientras se acercaba. Al tocarlo, la luz la envolvió en un abrazo reconfortante. Entonces una visión comenzó a formarse en la luz. Era un recuerdo. Diego riendo mientras montaba su bicicleta, el viento jugando en su cabello. Su risa vibraba en el aire, como un eco de felicidad que casi podía tocar. Siempre estaré contigo, mamá, parecía decir el niño en la visión. Pero ese momento se desvaneció, y la realidad volvió a asediarla. El bosque parecía cerrarse como un puño, rodeándola, preparada para aplastarla. Basta, gritó, dejando que la luz del farol brillara con la fuerza de su amor. En ese instante las sombras titubearon, temblando ante su determinación. Pero no se detendrían tan fácilmente. Más figuras surgieron, rostros familiares de aquellos que había perdido, cada uno atrapado en la agonía de su propia oscuridad. No sois reales, dijo Laura, ojos enrojecidos por las lágrimas. No podéis tener poder sobre mí. Eres parte de nosotros, susurró uno de esos rostros, y Laura sintió el terror invadirla. Llevarás siempre la carga del amor y la pérdida. Solo puedes escoger seguir con nosotros o dejarlo ir. No volveré a perderlo, replicó firme en su decisión. Diego es mi luz. Él siempre será mi fuerza. Con un grito desgarrador, un rayo de luz brotó del farol, estallando en el bosque y haciendo retroceder las oscuras figuras. Pero incluso en medio de la lucha, una voz poderosa resonó desde el corazón de la oscuridad. Eres débil, Laura. El amor no puede mantenerte a salvo. El miedo siempre estará aquí. Sin embargo, en vez de sucumbir al pánico, sintió la calidez de la luz inundándola. Ella se aferró más fuerte al recuerdo de su hijo, la alegría que compartían, y dejó que ese amor fluyera por todo su ser. Alzó los brazos dejando que el estallido de luz trazara un camino hacia su destino, rompiendo con cada sombra que intentaba acercarse. La imagen de Diego volvió a aparecer, clara y vibrante. Su pequeña figura brillaba contra la oscuridad, extendiendo una mano hacia ella. Mamá, ven. Te estoy esperando. Esa invitación infundió en Laura una resolución inquebrantable. Voy, Diego. Voy hacia ti, gritó mientras avanzaba a través de la oscuridad. Su amor se manifestó en cada paso, guiándola. Las sombras se retorcían intentando hacerle frente, pero su luz era más fuerte. Cada figura que había amado, cada historia de dolor y amor acumuladas en su corazón, se unieron como un solo rayo de esperanza. Laura sintió que la cordura renacía dentro de ella, su conexión con Diego se volvía más palpable. Así llegó a una abertura en el bosque, un claro iluminado por la luz de la luna. Con la mirada fija en el centro vio un pequeño altar, y en él un muñeco de trapo que llevaba el rostro de Diego. Sin pensar, se acercó, el corazón latiendo con fuerza. Diego. Todo se iluminó de nuevo. La bruma se desvaneció y el altar cobró vida, revelando figuras danzantes, almas atrapadas. Y antes de que pudiera comprenderlo, el claro se llenó con la risa de los niños, una sinfonía de alegría que vibró en el aire, llenando cada rincón de luz. Mamá. La voz de Diego resonó, y Laura miró nuevamente a su hijo, quien corría hacia ella. Sus ojos reflejaban confianza y amor. Te encontré, mamá. Ahora no te irás. Laura sintió su corazón estallar de felicidad mientras abrazaba a su hijo, cerrando los ojos para guardar ese momento. La sombra surgió de nuevo detrás de ella, pero ahora, su poder se desvanecía ante la unión de un amor verdadero. Nunca más, exclamó enfurecida. Las figuras oscuras comenzaron a desvanecerse, mientras susurros de llanto se convertían en ecos lejanos. Laura sonrió, segura de que no dejaría que su amor se perdiera, no otra vez. Juntos se adentraron en la luz, disolviendo la oscuridad, sanando las heridas del pasado. El bosque se transformó. La oscuridad fue reemplazada por el verde vibrante de la vida. Risas llenaban el aire como si nunca hubiera existido aquel horror. Y mientras Laura caminaba al lado de Diego, supo que la batalla había terminado. Habían vencido a la sombra que los amenazaba, y la luz siempre prevalecería. El pesimismo del pasado ya no tendría poder sobre ellos. Siempre juntos, mamá, dijo Diego, su voz iluminando la noche. Siempre juntos, mi amor, replicó Laura con el corazón pleno.
La noche estrellada prometía un nuevo comienzo. Finalmente en su hogar, en su amor, había encontrado la paz. Ahora tú que has llegado hasta aquí, este es tu momento, suscríbete inmediatamente al canal para no perder ni una sola historia exclusiva que viene. Dale al botón de like ahora mismo. Cada clic alimenta este proyecto y ayuda a que más personas conozcan estas increíbles historias. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones. Hagámoslo juntos.